Amén. Vamos a orar. Quisiera que nos pongamos de pie esta vez, todos, y luego vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde y gracias por tu palabra y que otra vez el día de hoy queremos abrir las Escrituras para poder escudriñarlas y para que pueda hablar a nuestro corazón, Señor, así como tiene que ser tu palabra. Te bendecimos en este momento. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá y los que no han podido venir. Señor, los cuides, Señor, en sus hogares y los protejas también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Estamos en Hechos, en el capítulo 21, versículo 27. Dice así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseñaba a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo, ha profanado este lugar, este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó, y el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego los soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Bueno, en este pasaje estamos viendo el final de lo que el apóstol Pablo estaba indagando durante su viaje a Grecia. Y cuando él retorna de su tercer viaje misionero, estaba buscando la voluntad de Dios. Él no sabía lo que le iba a suceder en Jerusalén. Entonces él viaja sin saber, incluso porque él decía que pero por todas partes el Espíritu Santo le va diciendo que va a tener sufrimiento en Jerusalén. Y es evidente que ahora se cumple lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. No es que el Espíritu Santo estaba diciendo que no vaya exactamente a Jerusalén, sino que le estaba diciendo que si va a Jerusalén va a sufrir, va a tener algún sufrimiento. Y esta forma de sufrimiento que podemos ver es cuando el apóstol Pablo es arrestado. Primero que arrestado, es golpeado, porque es reconocido que era la persona que estaba predicando en toda Asia, en toda Grecia, en toda Macedonia, estaba predicando del Evangelio del Señor Jesucristo. Y algunos, aquellos que no eran creyentes judíos, ellos habían escuchado al apóstol Pablo, y lo que había sucedido es que ahora lo habían visto en Jerusalén y lo habían acusado de que estaba causando división en el pueblo judío. Es cierto que habían muchos judíos en Jerusalén que se habían convertido, y esto además dice que eran celosos de la ley. Y entre ellos había este falso rumor de que el apóstol Pablo estaba predicando contra la ley del templo y contra el templo, y evidentemente esto no era así. Así que la multitud estaba exaltada por esto. Lo cierto es que el resultado de esto en la persecución para el apóstol resultó en el arresto del apóstol Pablo de parte de la autoridad romana. Y esto es lo que realmente el Espíritu Santo le estaba advirtiendo que va a pasar. Pero Pablo dijo: no estoy solamente dispuesto
a que me maltraten por el Señor, sino incluso a entregar mi vida por el Señor. Así que va en esa dirección a buscar la voluntad de Dios. Y ahí lo asestan. La violencia vino a ser parte de los judíos que no eran creyentes, porque los que le acusan eran judíos que no eran creyentes. Y Pablo es acusado y es arrestado y se dirige al pueblo. Y ahí es donde empieza a hablar, y la siguiente semana vamos a hablar sus palabras del apóstol Pablo. Entonces Pablo, en esta situación, tendría que dar testimonio aún en la persecución. Se le ve al apóstol Pablo que después de ser golpeado, le pide al tribuno hablar con el pueblo. Y muchos pueden pensar que tal vez el apóstol Pablo va a defenderse para poder librar su vida. Sin embargo, vamos a ver en los pasajes que siguen la siguiente semana que el apóstol Pablo empieza a testificar de su fe. Así que Pablo tendría que dar testimonio aún en la persecución, testimonio del Señor Jesucristo. Hermanos, en estos últimos tiempos, el cristianismo está sufriendo persecución en todo el mundo. Ya ustedes ven por la televisión cómo han sido perseguidos y siguen siendo perseguidos los cristianos y están siendo incluso degollados en diferentes lugares en el Medio Oriente. Pero esto no es novedad. No ha sido novedad desde el principio que por la fe en el Señor Jesucristo muchos creyentes no van a ser comprendidos. El versículo 27 al 35 dice así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo, ha profanado este santo lugar, porque antes lo habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Hermanos, en este pasaje vemos que los creyentes serán injustamente acusados y serán injustamente apresados por su fe. Pablo es acusado por los judíos, es arrastrado fuera del templo, casi muerto, y luego el tribuno le prende. Normalmente las autoridades romanas establecían 6 tribunos en una legión, y era un general romano el tribuno, y él es el que arresta al apóstol Pablo juntamente con otros centuriones que comandaban 100. Los creyentes, hermanos, no son siempre comprendidos correctamente en su fe. No piense que cuando usted se ha hecho creyente, porque usted se ha hecho creyente, va a ser comprendido en su fe. Por más que su vida haya cambiado y usted sea una persona ahora ejemplar y haga las cosas bien, la sociedad y los que le rodean no siempre van a comprenderle en su fe. Es más, le van a perseguir. Es más, no le van a aceptar por su fe en el Señor Jesucristo. No se sabe exactamente qué clase de voto estaba haciendo el apóstol Pablo, pero dice que era el día 7 donde se estaba cumpliendo su voto, y cuando él ya iba a cumplir su voto, unos judíos de Asia le ven, alborotan la multitud y dan voces y dicen: hermanos, ayudad, este es el hombre que está dividiendo. Y entonces le acusan de haber metido a alguien que era de griego al templo. Lo que pasaba es que en la religión judía el templo tenía un lugar donde podían entrar los gentiles, pero habían otras partes donde no podían entrar los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Y al apóstol Pablo le estaban acusando de que había metido un griego a la parte donde no debían entrar los gentiles, porque le habían visto con Trófimo, que era un gentil con el cual estaba andando Pablo en Asia. Pero el apóstol Pablo no había hecho esto, pero ellos estaban pensando, esa era la percepción que tenían del apóstol Pablo. Así que lo acusan y entonces finalmente lo prenden al apóstol Pablo. Toda la ciudad estaba conmocionada porque estaban molestos, porque la persona que era gentil y entraba a la parte que no era admitido para los gentiles tenía que morir.
Y la ley romana se los permitía. Si alguien entraba al templo y no entraba la parte que tenía que entrar los gentiles y se entraba la otra parte, tenía que morir y lo mataban. Así que estaban molestos con el apóstol Pablo porque ellos pensaban que el apóstol Pablo estaba haciendo esto. Entonces estaba conmocionada la gente. Así que lo sacan del templo, cierran la puerta inmediatamente y ¿saben qué? Quieren matarlo. Quieren matar al apóstol Pablo. Hermanos, decía que los creyentes no serán comprendidos en su fe, especialmente en una transición de la fe judía a la fe cristiana, como iba a pasar con el apóstol Pablo. Él no fue comprendido. Actualmente los cristianos coptos están siendo degollados por un grupo terrorista. Están siendo perseguidos por su fe, solamente por ser cristianos. Hermanos, la persecución para los cristianos en el mundo se ha incrementado, pero esto no es novedad para nosotros. Nosotros nos sentimos seguros aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y aún aquí somos perseguidos por nuestra fe. Ya no es como antes. Pero hermanos, esto no es novedad. Los creyentes no serán comprendidos por su fe. Asimismo, el apóstol Pablo estaba sufriendo a causa de su fe. Era injustamente apresado. Pero el tribuno fue llamado. Y ellos dejaron de golpear al apóstol Pablo cuando vieron al general o al tribuno acercarse. Pero el apóstol es arrestado y le ponen cadenas en sus manos. ¿Se acuerdan que el profeta Agapo profetizó y dijo, sacándose el cinto de Pablo, de quien quiera que sea este cinto, le van a amarrar de esta manera, cuando vaya a Jerusalén? Y esto es lo que pasa con el apóstol Pablo. Llega a Jerusalén y es encadenado. Hermanos, así que Pablo es arrestado por una acusación injusta de los judíos que no eran creyentes. ¿Cuánto más nosotros podemos esperar como creyentes el día de hoy? No esperemos que nos van a tratar bien porque nuestras vidas han cambiado. Probablemente no les agrada a muchos que nuestras vidas cambien y que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Lo cierto es que el apóstol Pablo es acusado por los judíos, arrastrado fuera del templo, casi muerto y aprehendido por el tribuno. Los creyentes no siempre son correctamente comprendidos en su fe. Los creyentes serán injustamente acusados y apresados por causa de su fe. Y esto es lo que el Señor nos ha llamado, que a veces tenemos que sufrir por nuestra fe. Hermanos, a veces las circunstancias más difíciles pueden servir para testificar de nuestra fe. Y es lo que dice este restante de este pasaje. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahí viene el discurso del apóstol Pablo. Podemos decir, hermanos, que el apóstol Pablo es llevado por los soldados y lo levantan, lo cargan por la violencia que había en aquel lugar, pero el apóstol Pablo pide hablar con el pueblo. Dios utiliza las circunstancias, incluso circunstancias como estas, para comunicarse. Para muchos pueden decir qué situación más difícil. Lo que Pablo debía pensar primeramente es en salvarse. Debería de correr por su vida, de hacer algo por su vida. Sin embargo, el apóstol Pablo no estaba teniendo en su mente salvar su vida, porque ya lo había dicho más antes, que él no solamente estaba dispuesto a ser maltratado por el Señor, sino también a morir por la causa del Señor. Así que acá el apóstol Pablo pide hablar con el pueblo. La multitud realmente estaba muy exaltada, gritaban a una y otra cosa. El tribuno no podía entender lo que la gente decía, así que lo mandó a llevar al apóstol Pablo a la fortaleza. Ya estaba arrestado, ya estaba con cadenas, de allá llegaría hasta Roma. Era tal la conmoción del pueblo que tuvo que ser llevado prácticamente cargado. La gente gritaba, muera, y era prácticamente imposible lidiar con la multitud que estaba enardecida como esta multitud. En medio de todo, el apóstol Pablo hace algo tal vez insólito, especialmente cuando su vida está amenazada de muerte. El apóstol Pablo pide hablar al pueblo, al tribuno.
Y el tribuno le dice, ¿hablas griego?, le dice. Y el apóstol Pablo le dice, y le pregunta si era aquel egipcio que había levantado una revuelta con 4,000 sicarios. Y Pablo empieza a aclarar que él es un hombre judío de Cilicia. Está diciendo dos cosas ahí. Está diciendo primeramente al tribuno, soy judío, por tanto tengo derecho de estar en el templo de los judíos. No hago nada yo entrando al templo de los judíos porque es apropiado para mí entrar a cualquier lugar del templo, a los lugares que se me permite como judío. Está diciendo una cosa. Y la otra cosa está hablando aquí de que él viene de otra ciudad. Y entonces no está buscando defender su vida. Y el tribuno piensa que es este egipcio que había causado una revuelta. Y esa era la idea que tenía el tribuno. Cuando ve esta multitud, escucha esta multitud, el tribuno piensa y dice, es el momento de arrestar a este egipcio que está haciendo problemas. Pero Pablo no era ese egipcio que él estaba pensando en su cabeza. Era otra persona que el apóstol Pablo luego le explica. Entonces muchos pensarían que tal vez él debería de luchar por su vida y no tratar de persuadir al pueblo con nada, sino que Pablo intentara escapar. Hermanos, en la palabra de Dios aquí podemos ver que a veces las circunstancias no siempre son favorables para nosotros, así como para el apóstol Pablo. Pero no siempre a veces la voluntad de Dios es lo que nosotros pensamos para nosotros. El apóstol Pablo sabía que la voluntad de Dios para él allá era que tal vez él va a pasar un momento de sufrimiento. Su propia vida fue arriesgada. Las circunstancias eran difíciles para el apóstol Pablo. Fue golpeado, fue arrestado. Ahora estaba a punto de hablar al pueblo porque le había pedido permiso al tribuno de hablar con el pueblo, pero todo ese sufrimiento que el apóstol Pablo estaba pasando, aún eso era la voluntad de Dios. Hermanos, a veces en nuestras vidas pasamos estas mismas situaciones. No siempre nos tienen que pasar todas las cosas bien. A veces las circunstancias difíciles, aún por más difíciles que sean, son la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces Dios quiere que hagamos ciertas cosas, que aprendamos ciertas cosas, que caminemos por ciertas sendas, que hagamos las cosas de una y de otra manera. A veces Dios usa las circunstancias para hacernos hacer lo que está en su voluntad, porque Él tiene su voluntad perfecta, tiene un reloj en el cual todos los engranajes llegan a su lugar. Ese es Dios, porque Dios puede manejar las circunstancias. Y muchos pudiesen tal vez denunciar en una situación del apóstol Pablo, cuando su vida está en riesgo, cuando está en dificultades. Sin embargo, en estas circunstancias, aún en estas circunstancias, Dios quiere hablar con el pueblo. Este pasaje nos enseña que no importa cuán difíciles son las circunstancias, tenemos que tener el valor de testificar de nuestra fe. ¿Cuántos hubieran pensado que tal vez Pablo tiene que salvar su vida? Pero en estas circunstancias tan difíciles, el apóstol Pablo se propone testificar de su fe. A veces Dios usa las circunstancias para hablar con otros. El apóstol Pablo es llevado por los soldados, pide hablar con el pueblo, y Dios va a utilizar estas circunstancias para comunicarse con ellos. Es cierto que para Pablo significa sufrimiento. Para Pablo ha significado una dificultad en su vida, pero para muchos que estaban escuchando y que van a escuchar el testimonio del apóstol Pablo, es una oportunidad para salvación. Y es lo que el Señor nos enseña, que a veces nosotros como hijos de Dios, aún en circunstancias difíciles, tenemos que estar primeramente dispuestos a testificar del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces me toca ir a los hospitales o encontrarme con los enfermos? O cuando estoy de turno aquí en la iglesia, tengo que hablar con alguien que está pasando una situación difícil en su vida. ¿Y qué palabra uno le puede dar a una persona? Desde que Dios es soberano y ninguna situación es coincidencia en su vida. Ninguna cosa está al azar en su vida. Desde que Dios es soberano, sus circunstancias pueden estar hablándole a esta persona de lo que está pasando en su vida. A veces Dios nos pone en una situación difícil de enfermedad a nosotros para que podamos entender cómo es sentirse enfermo y poder servir a otros y poder consolar a otros y poder servirles a otros en el Señor. Dios utiliza nuestras circunstancias difíciles para enseñarnos y para ayudar a los demás, porque nosotros sí entendemos cómo es estar en esa situación. Las circunstancias más difíciles pueden servir para testificar de nuestra fe. Cuando uno llega a un hospital,
Tal vez uno puede estar pensando, ¿cómo me puede hacer esto Dios? ¿Cómo si Dios sabía? Podemos empezar a culpar a Dios. Sin embargo, Dios puede querer utilizar esas circunstancias para que tú puedas testificar de Él a una persona a la cual ha pensado que tú eres la más adecuada de hablarle en aquel hospital. Dios usa las circunstancias. Si te has enfermado, aún esas enfermedades, Dios lo utiliza para su gloria. Amén. Así que Pablo nos da el ejemplo. Pablo no está apareciendo en una escena esporádicamente, está viniendo de un largo viaje, su vida ha sido amenazada, ha rodeado todo Grecia, por Asia, y luego ha viajado por todo el mar Mediterráneo para llegar a donde está, a Jerusalén. Y luego él sabe en ese camino que le espera sufrimiento porque el Espíritu Santo le ha ido advirtiendo y le ha ido advirtiendo que va a sufrir. Y aún así Pablo ha dicho, yo voy a ir porque de verdad quiero hacer la voluntad de Dios y no solo estoy dispuesto a sufrir, sino a entregar mi vida por la causa del Señor. Así que él va, y cuando él va a hacer sus votos, aunque los hermanos de Jerusalén le quieren evitar el sufrimiento y le dicen que haga ese voto, se rape su cabeza, pague también por los otros, y cuando ya está en el séptimo día de acabar con su voto, les reconocen a aquellos que le habían visto en Asia predicar y le acusan de que había metido griegos al templo. Y entonces lo acusan y lo arrestan, lo cierran el templo, lo sacan afuera, lo quieren matar, y el tribuno lo arresta pensando que era aquel egipcio que había levantado 4,000 personas en sedición. El apóstol Pablo sabía estas circunstancias y por tanto no le causa ninguna cosa extraña el hecho de que va a sufrir esta situación solamente por haber predicado la palabra del Señor. Pero él estaba dispuesto, a pesar de toda esa larga historia antes de su arresto, todavía pararse y pedir una oportunidad para hablar, no en favor de su defensa, sino para mostrarles a aquellos a los cuales habían producido su arresto, la salvación que hay en Cristo Jesús. Es que las buenas nuevas superan cualquier sufrimiento temporal que uno pueda pasar. El apóstol Pablo decía tal vez, puedo sufrir yo los golpes, pero no puedo sufrir que estas personas no tengan la oportunidad de escuchar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que es la salvación, que Él resucitó, que al tercer día resucitó y que cualquiera que Él cree puede heredar la vida eterna. Así que para Él valía la pena. Aquellos que le estaban golpeando son aquellos que necesitaban la salvación en Cristo Jesús. Aquellos que le acusaban eran aquellos que necesitaban escuchar de las buenas nuevas. Así que había llegado el tiempo para él de dar testimonio aún en la persecución. Hermanos, ese es el desafío para nosotros el día de hoy. Seremos perseguidos por nuestra fe, aún aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero llega el momento en que nosotros tenemos que dar testimonio aún por sobre la persecución. Pablo es acusado por los judíos, arrastrado fuera del templo, casi muerto, aprehendido por el tribuno. Pablo es llevado por los soldados y pide hablar con el pueblo. Los creyentes no son siempre correctamente comprendidos en su fe. Dios utiliza las circunstancias para comunicarse. Los creyentes serán injustamente acusados y apresados por su fe. Las circunstancias más difíciles pueden servir para testificar de nuestra fe. Pablo es acusado y arrestado y pide dirigirse al pueblo. Los que no conocen a Dios no distinguen a los que siguen a las buenas nuevas, ni las circunstancias cuando Dios les habla. Los creyentes sufrirán injustamente por su fe y testificarán por ella. Dios quiere que nosotros testifiquemos aún en la persecución. Que nosotros testifiquemos aún en las situaciones difíciles. Que nosotros hablemos de Él por más situación difícil que usted esté pasando en su vida. Yo no sé cuáles son los desafíos que usted tiene en su vida, hermano. No sé. Pero las personas tienen desafíos tremendos en sus vidas. Pero a pesar de los desafíos que usted tiene, eso no es permiso para no testificar del Señor. Deberíamos de hacerlo. Amén. Y esto es lo que habla este pasaje. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, yo no sé cuánto lo habrían golpeado. Estaba tan golpeado, no sé si podría hablar. Después de tantos golpes, no sé si pudiésemos hablar, hermanos. Pero todavía se dirige al tribuno y le dice, ¿me puedes dejar hablar?
¿Por qué? Porque más que lo que me han golpeado, vale la pena que estas personas escuchen las buenas nuevas, la salvación en Cristo Jesús. Porque finalmente los golpes se pasan y esos golpes los recibe el cuerpo. Pero nadie les puede salvar del infierno sino el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso ponderaba, y eso nos muestra también a nosotros la diferencia entre los valores que nosotros podemos tener en este tiempo. ¿Qué es lo que de más valor hay en tu vida? ¿Aprecias tanto tu salvación como para poder hablar de ella a pesar de la persecución y los sufrimientos que puede haber en tu vida, hermano? Pero este es el desafío. Es por eso que no nos extraña que en el día de hoy estén degollando cristianos por solo ser cristianos en el mundo. No nos extraña eso. Eso siempre ha habido, siempre han hecho eso con los cristianos. Y los cristianos, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser muertos en esas circunstancias, han encomendado sus vidas al Señor, han testificado del Señor. Muchos de estos cristianos coptos que han muerto, lo último que han dicho, las últimas palabras que han salido de su boca han sido Jesús. Señor Jesús, perdónalos. No han pedido venganza a Dios, no han pedido vengarse, no han pedido sus familiares, no han pedido venganza para los que han matado, a los que han degollado a sus familiares. Han dicho, Dios te perdone, yo ya te he perdonado. Lo único que ha pasado es que mi familia, mi hijo, mi padre ha llegado antes delante del Señor. ¿Acaso esa no es la reacción cristiana? ¿Acaso para nosotros no es más importante la salvación de nuestra alma? Podrán matar el cuerpo, pero no pueden hacer desaparecer el mensaje del Evangelio, que es salvación para todos aquellos que creen, incluso para aquellos que degollan cristianos. Aún a ellos Dios les puede perdonar. Hermanos, qué desafío es para nosotros testificar aún en medio de la persecución. Testificar de nuestra fe aún en medio del sufrimiento. Que nuestra oración sea para todos aquellos creyentes en todo el mundo, especialmente en el Medio Oriente, que el día de hoy están sufriendo persecución. Aquellos que están siendo vendidos como esclavos solamente por ser creyentes, solamente por ser cristianos. Oraremos, hermanos, para que nuestra nación también pueda hacer algo en favor de los cristianos. Pueda hacer en favor de aquellos que creen en el Señor Jesús. Amén. Oraremos para que el Señor fortalezca a la nación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Señor, porque tú nos muestras en la Escritura que a pesar de las circunstancias difíciles, como el apóstol Pablo encaraba, siendo golpeado, Señor, sabiendo que va a sufrir, llega a Jerusalén y es golpeado y es apresado con cadenas, todavía, Señor, Él pide oportunidad de poder dirigirse a la multitud, porque Él quiere testificar acerca del encuentro que ha tenido contigo. Que los golpes que ha recibido en su cuerpo, Señor, no son suficientes para callarlo, Señor. Por eso, Señor, el día de hoy queremos pedirte fortaleza y queremos orar por todos aquellos creyentes que son perseguidos por su fe, especialmente en el Medio Oriente. Que tú los protejas, Señor, proteja a sus familias, cuide, Señor, a sus familias, Señor, y les des valor y fuerza cuando llegue el momento de morir por ti, por nuestra fe en ti. Oramos, Señor, también por el país, por las autoridades, que tú pongas, Señor, en su corazón la voluntad de poder proteger a aquellos que están desprotegidos, Señor, solamente por ser creyentes. Padre, bendícelos y bendice a todos aquellos, Señor, y bendícenos a nosotros que reaccionemos, Señor, el día de hoy a poder testificar de ti a pesar de las circunstancias difíciles, así como el apóstol Pablo encaró en su ministerio. Señor, oramos en este día y fortalécenos y fortalece también a la congregación. En el nombre de Jesús. Amén.